Hola, este es el segundo video de el discurso ideológico sobre América Latina. Bueno, en el video anterior hablé sobre el antiguo régimen, es decir, hablé sobre dos discursos ideológicos. Uno es el discurso sobre pues el que crean los cronistas y el otro es el de la neoutopía ilustrada. En este solamente me voy a dedicar al siglo XIX porque el siglo XIX es el siglo XIX. Y es un círculo muy largo. Ahí hay que tener en cuenta, pues, como también lo que se lee con lo del tiempo, o sea, y también lo que, bueno, no sé, hay aceleraciones del tiempo, pero también la aceleración del tiempo lo que hace es que el tiempo sea un poco más complejo, es decir, que pasen muchas cosas. Entonces hay una aceleración del tiempo, entonces el tiempo pasa más rápido, pero eso quiere decir que pasan muchas cosas. Entonces ustedes miran el siglo XIX, para los que conocemos un poquito, pasa pues es el siglo XIX, o sea, es así. Debería haber una palabra, un adjetivo que fuera así, el siglo XIX. Y el siglo XX pasan también un montón de cosas. Bien, ahora, y como que cada vez va más. Entonces, no, en el 21 llevamos 20 años y esto ha pasado de todo. Hasta nos vamos a extinguir, todo indica prontamente. Por diversas cosas, no solo por el. Bueno, estoy hablando muchas bobadas. En fin, arranco entonces con la clase. Ese lo vamos a llamar civilización y barbarie. Entonces, tercer discurso, civilización y barbarie. Ese es el discurso con el que arranca el siglo XX. El siglo XIX, perdón. Entonces habíamos quedado, bueno, sí, la neutopía ilustrada, entonces emerge un americanismo, y en ese americanismo entonces tenemos unos criollos que están defendiendo, diciendo que esto aquí es una berraquera, entonces lo que están intentando es restablecer esa idea utópica de la América que tenían los cronistas, ¿bien? Ahí viene, entonces, listo, esto es una berraquera y empieza un proceso de independencia. Bien, recuerda, entonces, Europa, lo que sucede, Revolución Francesa, luego todo lo que tiene que ver pues como con la conformación del gobierno napoleónico, el régimen napoleónico y las invasiones napoleónicas, en las cuales obviamente va a estar afectado el reino español y que va a ser una de las causas, como dice la profesora de sociales en el colegio, de la revolución de la independencia, porque no les gusta decirle revoluciones de independencia, ¿cierto? Les dicen la independencia, entonces le quitan la revolución, porque la palabra revolución es muy fea. Entonces, empieza este proceso debido a esto. ¿Qué está sucediendo? Entonces, Europa, o sea, siglo XVIII, lo que hablamos ahorita, la berraquera, pues el hombre ya en el momento máximo del progreso, ya puede dominar la naturaleza, porque ya el hombre es consciente de su capacidad racional. Bien, todo eso, ese racionalismo ilustrado, la Revolución Francesa digamos que va a generar una fuerte desilusión para muchos de ellos, no voy a decir que para todos, pero va a generar una gran desilusión y esto se va a llevar al mundo americano. Entonces, la primera parte, este discurso ideológico lo podríamos dividir en varias partes. Una primera parte entonces es la idea de querer restaurar y que se amarra al discurso anterior, de restaurar esa idea maravillosa de América como el lugar de las oportunidades del ser humano. Entonces, lo que empiezan a decir muchos y a verse muchos discursos en los americanos es como, vea, allá se están matando, eso allá es un desorden, eso es horrible, allá como que se les había olvidado todas las guerras de religión, yo no sé, pues, o sea, la edad moderna para el mundo europeo no fue un campo de delicias y maravilloso paraíso, no, o sea, ya estaban dando bala y se estaban dando sable protestantes y católicos de una forma bárbara, que España lo supo controlar de otra manera, pero igual también allá hay un problema con los protestantes. Entonces, pero ellos, bueno, en el siglo XVIII, digamos que ya se superan esas guerras de religión, también debido por la instauración del Estado liberal que tienen estas monarquías absolutistas, con unas ideas liberales, pues como la separación de la iglesia y el Estado y el dominio de la corona a la iglesia. Bueno, esto va a ser bien, bien importante. Ese mundo europeo entonces va a empezar a ser visto incluso por los mismos europeos como un mundo que está en decadencia, un mundo que está muy mal, ¿cierto? Porque la guerra, realmente la revolución francesa fue muy fuerte, muy fuerte. O sea, uno habla de la revolución y saca como de las cosas
positivas de ella, pero realmente fue una matanza brutal, brutal. Entonces, esto y una invasión de un país frente a otros, y esto va a estimular la creación de los estados nacionales europeos, o se unifican o se organizan como Estado-nación o van a perecer en manos de los franceses. Entonces, eso llega a América. Entonces, en América es como, no, este es el lugar, entonces, la posibilidad, ya ustedes demostraron que no tienen la capacidad, nosotros sí. Entonces, el primer discurso que emerge en América en el proceso, en pleno proceso de independencia, es decir, arrancando el siglo XIX, es un discurso que quiere rescatar esa gran utopía. Bueno, ¿qué está sucediendo entonces? También han observado lo que ha sucedido en 1776 al norte de América con las 13 colonias, hoy Estados Unidos. Entonces empieza, ¿cierto?, a darse cuenta que, a ver, España no es un lugar tan bacano, España no es un lugar tan deseado, España es un lugar también oscuro, y empieza a verse España como un lugar de atraso. Eso también lo enseñan los ilustrados, ¿cierto? Porque nuestros hombres de letras en América están leyendo los ilustrados, entonces están viendo cada vez, porque España tenía una corona bastante conservadora, bastante temerosa del racionalismo, aun cuando en el siglo XVIII ya tenemos los Borbones en el poder. A eso le llamamos el despotismo ilustrado, donde tenemos estos reyes que tienen bastante control sobre el pensamiento de sus súbditos en España, pero sobre todo en los reinos de ultramar. Bien, bien. La idea entonces entre la civilización y la barbarie, que es una de las grandes dicotomías, hay varias dicotomías, son muchas las dicotomías del siglo XIX, pero yo creo que la más importante sí va a ser la dicotomía entre civilización y barbarie, porque tenemos entonces que esa imagen la que va a servir para una cantidad de proyectos progresistas que vamos a tener en el siglo XIX por parte de los primeros criollos que van a ser, o patriotas como les dicen, y luego de los otros sujetos que van a hacer política en el siglo XIX. Bien, entonces esa idea de civilización y barbarie va a alentar los grandes proyectos de iniciar una Hispanoamérica propia, racional, planificada, que esté de acuerdo con lo que está sucediendo en el mundo verdadero, el mundo real, el gran mundo europeo, ¿cierto? Es decir, esa idea del racionalismo, de la filosofía de la ilustración. Y España definitivamente no cumple con nada de eso que los españoles, los criollos consideran que sí pueden hacer. Los criollos están observando que tenemos en Inglaterra una revolución industrial, que hay una revolución francesa, ¿cierto? Una revolución económica bien importante, que va a ser la revolución industrial, una revolución social y política como la revolución francesa, una revolución también social y política en el caso de las 13 colonias, ¿cierto? Entonces esa idea de hasta más o menos para 1820 la idea de la Europa como una bacanería claudica, y empieza a generarse esta idea de que la civilización y la barbarie afectan al mundo americano, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo bárbaro? Lo bárbaro lo van a identificar con el mundo español. Entonces, todo lo que nos queda de los españoles, de las instituciones del antiguo régimen, van a ser vistas como barbarie, como una cosa del pasado que ya debe ser superada, y van a empezar a ver la civilización inicialmente como todo lo que propone la filosofía de la ilustración, es decir, la forma del Estado que tienen los ingleses y los franceses, bien, es decir, una forma de un Estado liberal. Estoy hablando del liberalismo de la edad moderna, no el liberalismo que va a venir después. Bien, listo. Entonces surge esa idea de una América joven, una América con potencialidad, con recursos, con sujetos, y que con las filosofías europeas, más una inmigración europea, que siempre va a ser el cuento pues de los americanos, va a lograr alcanzar ese lugar, esa reforma destinada al hombre. Bien, entonces América en los primeros discursos del siglo XIX va a ser identificada como una América de inocencia, de refugio de la libertad. Eso se ve en los discursos de los patriotas, por ejemplo, y en una Europa como degenerada, ¿cierto? Con unas ideas bacanas, pero en un proceso de generación, ¿cierto? Como que el mundo fuera, o sea, ya le corresponde en el sistema rotativo de las ideologías y de la historia de los imperios. Eso tiene un nombre, yo no me acuerdo cómo es que se llama eso. Ay, eso es una teoría, y es que los grandes imperios se van rotando, ¿cierto? Entonces ya le tocó a Europa, ahora le toca a América. O puede que sí sea cierta la teoría, porque le tocó a Estados Unidos en el siglo finales del XIX y del XX. No nos tocó a nosotros, pero llegó al continente americano la idea del imperio. Bien, esa idea, esa bacanería de América va a durar hasta más o menos 1830.
Aunque uno puede ver pues también cómo varían en algunos sujetos que escriben, como el caso de Simón Bolívar, ahorita se los menciono. ¿Qué pasa? 1830 es un segundo momento. Entonces, miren, primero de ese gran discurso, primer momento, qué maravilla América, una berraquera, América, vamos, lo vamos a lograr, lo vamos a hacer, y esa es como la fuerza, como la patadita en la nalga que nos lleva a nosotros al proceso de independencia, ¿cierto? Pues además de otras situaciones. Bien, 1830, pues bueno, ya nos independizamos, ya para bien o para mal, la bendición, independientes, independientes, listo. Ahí viene entonces un proceso que es la formación de los estados, no del Estado nacional, sino del Estado, de un Estado con unas instituciones liberales, bla, 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 la República. Bien, estoy hablando rapidísimo porque es todo el siglo XIX. Y no me voy a quedar en hechos, como dije en el primer video, ¿cierto? No estoy hablando de hechos, estoy hablando de discursos. Bien, entonces, ¿qué pasa? Caramba, ya nos independizamos, ¿qué vamos a hacer? Entonces ahí vienen otras dicotomías, por ejemplo, si vamos a hacer o sea, si república o monarquía, si centralista, si federalista, bueno, todas las posibilidades que existen en esas dicotomías del siglo XIX. ¿Qué pasa? Entonces, en 1830, en verdad que armar el Estado, un Estado que emerge de la nada, ¿cierto? No, nosotros, no, porque es que si había un Estado previamente que era el Estado que tenía la corona española, pero es que estos señores se embarcan en una nueva forma de Estado, o sea, una forma de Estado que apenas estaba ensayando también en el mundo europeo, entonces, o sea, estamos estrenando igual que ellos, eso cómo se hace, bueno, caramba, es que es un Estado, y empiezan a fundar entonces esos estados, ¿y qué hay? Entonces hay una lucha de poderes, porque una cosa que amarra al Estado en el caso europeo inicialmente son las dinastías, y un proceso de larga duración de la creación y del pensamiento burgués. Aquí no, o sea, no tenemos cómo amarrar, entonces lo que tenemos son unas élites locales bien importantes que vienen desde la colonia y que empiezan a pelear. Entonces tenemos que entre 1830, bueno, todo el siglo XIX, pero digamos que un periodo de más anarquía, hay anarquía no, porque es que esa es una palabra, no, la anarquía es bonita, de caos, un caos entre 1830 y 1860 más o menos, como les digo, va a durar todo el siglo XIX el caudillismo, pero digamos que el momento donde hay un caudillismo sumamente fuerte, o sea, que se ve que los caudillos son más fuertes que el mismo Estado, es en ese periodo entre 1830 y 1860, cambia para cada uno de los países, listo. Bien, entonces, en ese periodo, entonces que tenemos un montón de guerras civiles entre caudillos, unas dictaduras, ¿cierto? Caudillo que logra hacerse, logra dominar a los otros, se monta el poder, entonces arma dictaduras, tenemos una gran tasa de analfabetismo, lo cual para un Estado liberal y un Estado, digamos, moderno, lo que tiene que hacer es educar, o sea, y hay una gran masa de ciudadanos que no, pues ni siquiera son ciudadanos, una masa que no son ni ciudadanos, y además de eso no tienen la posibilidad de alfabetizarse. Entonces, esa idea de ese hombre universal, esa gran idea de la América, no logra realizarse, y hay una gran desilusión por parte también de los patriotas y de aquellos criollos que están gobernando. Y lo que empiezan a decir entonces es que era muy difícil, que teníamos una herencia colonial horrible, que nos había dejado en el atraso, o sea, mejor dicho, la colonia acabó, o sea, no había, era muy difícil para nosotros salir de ese atraso que nos había dejado, que nos había dado la herencia colonial española. Bien, entonces empieza entonces a debatirse la idea de esa América entre un pasado y un presente. Eso es civilización y barbarie, ¿cierto? Entonces, ¿qué es el bárbaro? El bárbaro es el que hereda toda esa cuestión colonial española. ¿Y qué es el civilizado? El que empieza a mirar hacia otros lugares del mundo europeo y también del mundo norteamericano. Empieza entonces una idea, allá hay una crisis de identidad cultural bien importante. Creo que los intelectuales en este momento que están haciendo esto no logran verlo muy bien, porque es que no hay una identidad realmente o sea, el americano no es un bárbaro, es un bastardo, pues, es un hijo, es un analfabeto, o sea, pero hay que mirar las condiciones reales de esa población para poder empezar a hacer algo por ello. Entonces hay una falta de identidad, o sea, no hay identidad, lo único que logran ver es herencia española, y nosotros somos los educados, somos herencia francesa y herencia inglesa. Entonces ahí también hay como un despropósito, ¿bien? Por ejemplo, en ese proceso de desilusión,
está cabe Simón Bolívar, como lo decía ahora. Entonces, por ejemplo, en la Carta de Jamaica uno ve todavía una idea de Simón Bolívar en esa Carta de Jamaica, donde hay todavía un romanticismo, bueno, el romanticismo llega a América también, hay que tenerlo en cuenta en este proceso de la utopía, ¿cierto? De esta neutopía, de esta nueva forma de imaginarse América. Entonces uno, por ejemplo, ve en la Carta de Jamaica que todavía Simón Bolívar tiene una idea muy positiva de lo que puede hacerse en América, ¿cierto? América es un lugar donde se pueden hacer cosas buenas. En ese discurso, en el discurso entonces de Jamaica de 1815, lo voy a leer. Por ejemplo, todavía es más difícil pensar la suerte futura del nuevo mundo, establecer principios sobre su política y casi profetizar la naturaleza del gobierno que llegará a adoptar. Toda idea relativa al porvenir de este país me parece aventurada. Se pudo proveer cuanto el género humano se hallaba en su infancia rodeado de tanta incertidumbre, ignorancia y error, cuál sería el régimen que abrazaría para su conservación. ¿Quién se habría atrevido a decir, tal nación será república o monarquía? Esto será pequeña, aquella grande. En mi concepto, esta es la imagen de nuestra situación. Nosotros somos un pequeño género, miren, los americanos, somos un pequeño género humano, poseemos un mundo aparte, cercado de dilatados mares, nuevos en casi todas las artes y ciencias, aunque en cierto modo ya viejos en los usos de la sociedad civil. La posición de los moradores del hemisferio americano ha sido por siglos puramente pasiva. Su existencia política era nula. Nosotros estábamos en un grado todavía más abajo de la servidumbre y por lo mismo con más dificultad para elevarnos al goce de la libertad. Permítame usted estas consideraciones para elevar la cuestión. Los estados son esclavos por la naturaleza de su constitución o por el abuso de ella. Luego un pueblo es esclavo cuando el gobierno por su esencia o por sus vicios olla y usurpa los derechos del ciudadano o súbdito. Aplicando estos principios, hallaremos que América no solamente estaba privada de su libertad, sino también de la tiranía activa y dominante. Más adelante, dice Bolívar, yo deseo más que otro alguno ver formar en América la más grande nación del mundo, menos por su extensión y riquezas que por su libertad y gloria. Aunque aspiro a la perfección del gobierno de mi patria, no puedo persuadirme de que el nuevo mundo sea por el momento regido por una gran república. Como es imposible, no me atrevo a desearlo, y menos deseo aún una monarquía universal de América, porque este proyecto, sin ser útil, es también imposible. Los abusos que actualmente existen no se reformarán y nuestra regeneración será infructuosa. Los estados americanos, al menester de los ciudadanos de gobiernos paternales que curen las llagas y las heridas del despotismo y la guerra. La metrópoli, por ejemplo, sería México, que es la única que puede serlo por su poder intrínseco, sin el cual no hay metrópoli. Supongamos que fuese el istmo de Panamá punto céntrico para todos los extremos de este vasto continente. ¿No continuarían estos en la languidez y aún en el desorden actual? Para que un solo gobierno de vida anime ponga en acción todos los resortes de la prosperidad pública, corrija, ilustre y perfeccione al nuevo mundo, sería necesario que tuviese las facultades de un Dios y cuanto menos las luces y virtudes de todos los hombres. Bien, esto lo dice él en la carta, que es larguísima, pues, una carta muy larga que escribe Simón Bolívar. Ese discurso empieza entonces a languidecer o empieza a darse como un cuestionamiento frente a una idea todavía bastante romántica y positiva que tiene Simón Bolívar. Empieza pocos años después, solo 4 años después, en 1819, en el discurso de Angostura, empieza entonces a acentuarse un distanciamiento de la idea de esa democracia pura, tipo rusoniano, y como les digo, retrocede un tanto y debo parte del discurso de Angostura. Que se fortifique pues todo el sistema del gobierno. Miren que en la Carta de Jamaica hay duda, o sea, como nosotros nos vamos a independizar y sería muy bacano, pero yo todavía no me atrevo a decir si aquí se puede o no se puede hacer lo que yo considero que teóricamente se puede hacer. Luego en el discurso de Angostura de 1819, que se fortifique pues todo el sistema del gobierno y que el equilibrio se establezca de modo que no se pierda y de modo que no sea su propia delicadeza una causa de decadencia. Por lo mismo que ninguna forma de gobierno es tan débil como la democracia. Su estructura debe ser de la mayor solidez y sus instituciones consultarse para la estabilidad. Si no es así, contamos con que se establezca un ensayo de gobierno y no un sistema permanente.
Contemos con una sociedad díscola, tumultuaria y anárquica, y no con un establecimiento social donde tenga su imperio la felicidad, la paz y la justicia. No seamos presuntuosos legisladores, seamos moderados en nuestras pretensiones. No es posible conseguir lo que no ha logrado el género humano, lo que no han alcanzado las más grandes y sabias naciones: la libertad indefinida, la democracia absoluta. Son los escollos donde han ido a estrellarse todas las esperanzas republicanas. Echad una mirada sobre las repúblicas antiguas, sobre las repúblicas modernas, sobre las repúblicas nacientes. Casi todas han pretendido establecerse absolutamente democráticas, y a casi todas se les han frustrado sus justas aspiraciones. Son laudables ciertamente hombres que anhelan por instituciones legítimas y por una perfección social, pero ¿quién ha dicho a los hombres que ya poseen toda la sabiduría, que ya practican toda la virtud que exige imperiosamente la liga del poder con la justicia? Ángeles, no hombres, pueden únicamente existir libres, tranquilos y dichosos, ejerciendo todos la potestad soberana. Luego, ya disfruta el pueblo de Venezuela de los derechos que legítima y fácilmente puede gozar. Moderemos ahora el ímpetu de las inmoderadas pretensiones que quizás le suscitaría la forma de un gobierno incompetente para él. Abandonemos las formas federales que no nos convienen, abandonemos el triunvirato del poder ejecutivo, y concentrándolo en un presidente, confiemos en la autoridad suficiente para que logre mantenerse luchando contra los inconvenientes anexos a nuestra reciente situación, el estado de guerra que sufrimos, y a la especie de los enemigos externos y domésticos contra quienes tendremos largo tiempo que combatir. Bien, ese discurso entonces de Bolívar se va a ir cada vez transformando más, pasando luego, por ejemplo, en 1826, ¿cómo es que se llama? En el Congreso de Panamá, y luego en lo que va a proponer a final de la década de 1820, que es esa dictadura vitalicia o esa presidencia vitalicia, ¿cierto? Y es realmente una idea que va teniendo Simón Bolívar de que realmente el pueblo latinoamericano no es un pueblo que pueda gobernarse fácilmente, y es un pueblo que necesita de una mano dura. No voy a decir el resto. Bien, entonces eso se ve en varios discursos. Aquí solo cito el de Simón Bolívar. Luego viene otro discurso bien interesante que tiene que ver con la emancipación mental, ¿cierto? Entonces, que la emancipación mental, en la 1810 empieza el proceso de emancipación política. Entonces ya viene por medio del romanticismo, y también ya para la mediados del siglo XIX, o sea, entonces tenemos el romanticismo y la formación ahora sí de los estados nacionales, es decir, de los proyectos nacionales. Empieza entonces, hay que generar una emancipación mental. ¿Qué es la emancipación mental? Pues señores, sacarnos de la cabeza lo que fue España. Sáquese a España de la cabeza, ¿cierto? Liberarse de la tradición española es la primera tarea, y la segunda es encontrar un lugar dentro de la historia, adoptando formas extranjeras para entrar en el nuevo orden mundial. Entonces siguen en esa mirada, es que parecían hijos como que los echan de la casa y por ahí a los 10 años y están buscando papá hasta los 18. Más o menos es así. Entonces, como bueno, no queremos nada de España, fue España, y nos pegamos entonces de Francia, de Inglaterra y de Alemania. Esa es la emancipación mental. Aquí como tal no hay una emancipación mental, ¿cierto? Es una dependencia igual. En medio entonces de esto van a existir otros sujetos que van a criticar esa idea. Aparecen entonces, por ejemplo, José de la Luz y Caballero, Esteban Echevarría en Argentina, Juan Bautista Alberdi, José Victoriano Lastarria, Francisco Bilbao, que van a criticar el servilismo de la adopción de las ideas extranjeras, sobre todo de las inglesas, inglesas, alemanas y francesas. Bien, tenemos entonces, ya les dije, esos intelectuales. ¿Cuáles son las ideas entonces? Como les decía, perdón, ya eso lo dije. Entonces estos sujetos empiezan en este proceso de criticar a los que están proponiendo eso. Dentro de estos sujetos aparece, por ejemplo, Domingo Faustino Sarmiento, que escribe una obra, yo no sé si se la han leído, si no, léansela, no es la cosa más divertida del mundo, pero es un discurso impresionante. O sea, es de los textos que si uno estudia siglo XIX se lo tiene que leer,
Entonces, Facundo escribe Facundo en 1843 y luego escribe un texto, Conflictos y Armonías de las Razas de América, en 1883. Domingo Faustino Sarmiento fue enemigo intelectual y político de Rosas, del dictador argentino, de Juan Manuel de Rosas, y va a ser presidente también de la República Argentina. Va a ser uno de los que más le va a invertir a la educación, pero él va a tener una idea de educación que le van a criticar, como les digo, otros sujetos, porque la idea de educación de Sarmiento es una idea servilista, las ideas francesas básicamente e inglesas. Entonces lo que quiere importar, o sea, además pues sumamente racista también, quiere importar el pensamiento, él va a ser uno en su texto Facundo, vamos a ver claramente la dicotomía entre civilización y barbarie. Entonces lo que va a proponer él es que hay que acabar con todo lo bárbaro y hay que dejar todo lo civilizado, y lo civilizado entonces es lo blanco, lo francés, lo inglés. Bien, entonces en las ideas de la obra de Sarmiento tenemos esa idea de civilización y barbarie que atraviesa su obra. Él va a proponer un programa civilizador que consiste en organizar la institución pública, promover la literatura, la justicia, la moralidad de las costumbres y la inmigración. Bien, es traer franceses, es traer ingleses, es traer pues como gente blanca, muy blanca, no nada del Mediterráneo, no nos sirven españoles, no nos sirven italianos, nos sirven los franceses, pero los de arribita, ¿cierto? Los de tan abajito pues como tan tropicales, no. Bien, entonces ese es un discurso de mitad de siglo. A partir de 1880 emerge un nuevo discurso muy fuerte al cual en el curso le voy a dedicar, y bueno, ya lo verán en un video sobre el positivismo en América Latina. Paso por aquí muy rápido, si quieren saber más sobre este discurso, pues vean el video sobre positivismo. Bien, entonces tenemos el positivismo llega a América Latina a mediados del siglo XIX, es decir, mientras estamos en el discurso de emancipación mental, vamos a tener algunos que ya son positivistas. Algunos de esos positivistas están diciendo, porque están leyendo a los positivistas, están leyendo a Spencer, a Comte, europeos, y van a estar diciendo, no señores, es que no se trata de que nosotros adoptemos filosofías externas, sino que como el positivismo es cientificismo, entonces lo que tenemos que analizar es las condiciones que tenemos acá, ¿cierto? La realidad que hay acá, el pueblo que hay acá, la idiosincrasia del pueblo que hay acá, y a partir de eso empezar a legislar. Aparece entonces el positivismo dentro de la política americana, se llama política científica, y eso va a dar pie a una cantidad de dictaduras, unas dictaduras que van a ser las dictaduras del positivismo, y empieza entonces un discurso, el discurso del positivismo es un discurso del progreso, ¿cierto? Es controlar para progresar. O sea, usted primero controla y luego progresa, y cuando progresa usted puede tener libertad, ese es el orden. Entonces empieza ese discurso del positivismo y ahí vamos a encontrar varios, como les digo, no me detengo mucho acá porque hay un video explícitamente para esto. Entonces ese progreso va a ser bien importante y emergen unas teorías muy tristes que son las teorías raciales, donde se habla de la superioridad nórdica y de la inferioridad del mestizaje. Y eso es un discurso muy duro para las tierras americanas, porque la mayor parte de los americanos eran mestizos con un poco componente de blancos, y también todavía había un buen componente de nativos americanos y de nativos africanos traídos y esclavizados en América. Entonces esto, digamos que es un discursito muy duro, algunos lo van a moderar y les va a gustar el positivismo, pero siempre, si viene un positivista puro va a decir que evolucionista, y spenceriano va a decir que el mestizaje es deteriorar. La única solución que tienen estos gobernantes latinoamericanos positivistas es decir, pues pucha, tocan blanquearlos como sea, o sea, ya estamos jodidos, ya somos mestizos, eso está lleno de mestizos, lo único que podemos hacer es intentar blanquearlos para ir purificando esos sujetos para que lleguen a ser unos sujetos de bien. Bien, entonces esas teorías de racionales de la inferioridad de los americanos no sirven, no contribuyen mucho. Ellos hablan, por ejemplo, de que el mestizo es impuntual, es impulsivo, es indisciplinado, le falta espíritu práctico, y todo lo contrario. La antítesis de eso es el europeo, ¿cierto? Que es puntual, perdón, que se lleva por la razón y no por el impulso, que no es tan pasional, que es disciplinado, que tiene sentido práctico. Ese es el europeo, ese es el que hay que traer para que este continente logre entonces progresar y civilizarse.
Esas características del mestizaje, entonces van a decir muchos positivistas, esas características del mestizaje impiden que aquí funcionen las instituciones modernas, las instituciones democráticas. Entonces la explicación es, vean, nosotros llevamos 40, 50, 60 años intentando formar unas instituciones democráticas y no se puede, es que esos mestizos no lo permiten. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Blanquear. ¿Cómo blanquea usted? De dos formas. Una, la básica, pues si ya muchachito nació mesticito así, entonces solo hay que educarlo. Esa es una forma de blanquearlo. Esa es la primera. La segunda, realmente, y la más importante de la que le apuntaban a mediano y largo plazo, era a blanquear, es decir, importar blancos europeos. Yo no sé, pues como no creo que fuera para casarlos, pues, pero digamos que violaran mujeres y tuvieran relaciones extramaritales con ellas y empezaran a surgir personas blanquitas en el continente americano. Hasta ahí entonces podemos hablar de un siglo XIX, que podríamos llevar a un largo siglo XIX, que va hasta 1910, y cuando va a entrar entonces otra forma de discurso con los antipositivistas, es decir, los que le van a hacer el contradiscurso a estos señores que hablan de la inferioridad americana del mestizo, y van a aparecer entonces los antipositivistas y los modernistas. Pero ahí ya estamos hablando del siglo XX. Por lo tanto, hasta aquí llega este video. Y ahí va el tercero. Muchas gracias. Suscríbanse, bueno, todo el carretazo de siempre, pero de todas formas, aunque no se suscriban ni nada de todo eso, muchas gracias por llegar hasta acá. Espero que haya sido un contenido útil y que no se hayan aburrido mucho. Muchas gracias.